¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene realmente la Navidad? Hoy la asociamos con luces de colores, villancicos alegres y la emoción de los regalos bajo el árbol. Pero si viajamos atrás en el tiempo, a los fríos pueblos alpinos de Europa, encontraremos una historia muy diferente. Una historia donde la Navidad no era una promesa de alegría, sino una advertencia, envuelta en la oscuridad del invierno. Imagina un mundo sin la comodidad de la luz eléctrica. Cuando el sol se ocultaba temprano, la oscuridad lo cubría todo. El frío no era solo una molestia, era una amenaza que aislaba a comunidades enteras, dejándolas a merced de la naturaleza y de sus propios miedos. En este contexto, la infancia no era un periodo de inocencia protegida, sino una etapa que necesitaba ser controlada con mano firme. Y para lograrlo, no se recurría a premios, sino a castigos. Así nacieron figuras que hoy nos parecen sacadas de una pesadilla. Entidades creadas no para recompensar a los niños buenos, sino para aterrorizar a los desobedientes. Y entre todas ellas, una destaca, por su brutalidad, una llamada Krampus. Piensa en una criatura que es mitad cabra, mitad demonio, con cuernos retorcidos que se enroscan hacia el cielo. Una lengua larga y bífida que se asoma entre dientes afilados y un cuerpo cubierto de pelo oscuro. Pero lo más aterrador no es su apariencia, sino el sonido que lo anuncia, el arrastrar de cadenas oxidadas y el tintineo siniestro de campanas. Durante las frías noches de diciembre, conocidas como Krampusnacht, hombres disfrazados de esta bestia recorrían las calles de los pueblos alpinos, golpeaban las puertas con fuerza, sacudían sus campanas para sembrar el pánico y arrastraban sacos vacíos. El mensaje era brutalmente claro y no dejaba lugar a dudas. Los niños que se habían portado mal no recibirían carbón ni se quedarían sin regalos. No, serían secuestrados, arrastrados en esos sacos y llevados lejos. ¿A dónde? Nadie lo sabía con certeza. No se hablaba del infierno ni de un lugar concreto. Y esa incertidumbre era precisamente lo que lo hacía tan aterrador. Era un destino indefinido, un vacío peor que cualquier castigo imaginable. Krampus no necesitaba dar explicaciones, no necesitaba un manual de instrucciones. Su simple presencia, el eco de sus cadenas en la noche, era suficiente para garantizar la obediencia durante todo el año. Pero Krampus no estaba solo en esta misión de disciplina. En Francia y algunas regiones de Alemania, otra figura sembraba el terror. P. Refuttert, conocido como el padre azotador. A diferencia de la bestialidad de Krampus, Perifoetaggi era inquietantemente humano. Se le describía como un hombre vestido completamente de negro, con una barba larga y descuidada, y una mirada severa que parecía atravesarte el alma. P. Refuttert no trabajaba solo, era el acompañante inseparable de San Nicolás. Mientras San Nicolás, la figura bondadosa, llegaba con una sonrisa y un saco lleno de dulces y naranjas para los niños, el padre azotador caminaba a su lado en silencio, llevando consigo las herramientas de su oficio, un látigo o un manojo de varas. Esta dualidad no era simplemente simbólica, era una lección pedagógica, en vivo y en directo. El bien solo podía entenderse en contraste directo con el mal. El premio, el dulce de San Nicolás, solo tenía valor si el castigo, el látigo de P. Refuttert, era una amenaza real y creíble. Imagina la escena. Dos figuras en tu puerta. Una te ofrece la recompensa. La otra te muestra las consecuencias de tus actos. No había escapatoria. La lección se aprendía de inmediato. Estas figuras, Krampus y P., no eran simples personajes de cuentos, de hadas, para asustar a los niños antes de dormir. Eran mucho más que eso. Cumplían una función social fundamental en comunidades que carecían de los sistemas educativos formales. La psicología infantil, o las estructuras de control que tenemos hoy, en un mundo donde la supervivencia dependía de la disciplina y el orden, el miedo era la herramienta más eficaz. Estas historias no se leían en libros, se transmitían de boca en boca, en voz baja,
al calor del fuego en las largas noches de invierno. Los abuelos se las contaban a los nietos, y estos, a su vez, las repetirían a la siguiente generación. El relato se pulía con cada narración, volviéndose más vívido, más real, y nadie se atrevía a dudar de su existencia, porque el simple hecho de cuestionarlo implicaba un desafío, y nadie en su sano juicio quería comprobar por sí mismo si Krampus realmente existía. Con el paso del tiempo, la Iglesia Católica, que veía con recelo estas tradiciones paganas y brutales, intentó intervenir. Buscó domesticar estas creencias. Para ello, elevó la figura de San Nicolás, convirtiéndolo en el centro de la celebración, un modelo de moralidad cristiana y bondad. Al mismo tiempo, las figuras oscuras como Krampus y P. Refulgert fueron marginadas, relegadas a la categoría de folclore local, supersticiones de campesinos que debían ser olvidadas, pero el golpe de gracia no lo dio la religión, sino la modernidad. Con la llegada de la revolución industrial, la urbanización y una nueva sensibilidad burguesa, estas historias de terror empezaron a parecer anticuadas, demasiado crueles para la nueva concepción de la infancia. Los relatos se suavizaron. Se eliminó la violencia explícita. El secuestro y los azotes se convirtieron en metáforas. El terror se transformó en una fantasía inofensiva. Y en este proceso de limpieza y dulcificación, nació la figura que todos conocemos hoy, el dulce Papá Noel, o Santa Claus. Una versión completamente despojada de su lado oscuro. Un anciano bonachón, siempre sonriente, que viaja en un trineo mágico, tirado por renos voladores. Un personaje que no castiga, que no amenaza, que no tiene un compañero siniestro. Lo peor que puede hacer es dejarte un trozo de carbón, que hoy en día hasta se vende como un dulce. Papá Noel es una figura sin sombras, sin dualidad, sin la menor amenaza. Pero borrar una historia no es lo mismo que hacerla desaparecer. El pasado tiene una forma muy peculiar de persistir. Aún hoy, en los valles remotos de Austria y el sur de Alemania, cada mes de diciembre, se celebran las Krampus. Cientos de personas se visten con impresionantes y terroríficos disfraces de Krampus, con cuernos reales, pieles de animal y máscaras demoníacas, talladas a mano, y desfilan por las calles haciendo sonar sus campanas y asustando a los espectadores, manteniendo viva una tradición de siglos. Del mismo modo, en algunas aldeas de Francia, mencionar el nombre de Père Refulgert todavía puede provocar un silencio incómodo, una mirada de reojo, como si se estuviera invocando a un fantasma que es mejor dejar en paz. La memoria de su látigo sigue presente en el subconsciente colectivo. Todo esto nos lleva a una pregunta final, una pregunta que quizás resulta más incómoda que cualquier monstruo con cuernos o cualquier azotador vestido de negro. Al transformar el terror en fantasía y el castigo en una simple ausencia de regalos, ¿la Navidad se volvió realmente más luminosa y alegre? ¿O simplemente aprendimos a esconder su lado más oscuro, a meterlo en un saco y a fingir que nunca existió? La próxima vez que veas a un alegre Papá Noel en un centro comercial, recuerda que detrás de esa barba blanca y esa risa contagiosa, se esconde la sombra de una historia mucho más antigua y tenebrosa. Una historia que nos recuerda que a veces, para entender la luz, primero hay que conocer la oscuridad. Gracias por acompañarme en este viaje al lado oculto de la Navidad. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo video.